Bienvenidos a Audiomentores, el espacio donde las palabras cobran vida. Hoy les traemos una fascinante historia llena de aventuras, crítica social y un toque de humor. El Capitán Veneno, una obra que cautivó a muchos por su aguda mirada sobre la sociedad y sus personajes tan complejos como humanos. A través de 12 capítulos, nos adentraremos en la vida de un capitán peculiar, cuya audacia, ingenio y carácter fuerte lo llevan a ser tanto admirado como temido. El Capitán Veneno no es solo una historia de marineros y luchas, sino también una reflexión sobre las virtudes, defectos y contradicciones del ser humano. Capítulo 1. El Capitán Veneno. La brisa cálida del Caribe recorría la costa cuando, en el puerto de la ciudad, se comenzó a hablar de un hombre cuyo nombre resonaba con fuerza en todos los rincones de la marina. Un capitán extraño, enigmático, cuya sola mención producía tanto admiración como temor. Su apodo, Veneno, no era casualidad. No solo por su temperamento impredecible y su habilidad para manejar situaciones complicadas, sino también por la estela de misterio y rumores que dejaba a su paso. Veneno no era un hombre común. Su rostro, endurecido por años de estar expuesto a los vientos y sal del mar, era como un mapa de historias y batallas. Su mirada era fría, penetrante, capaz de desarmar incluso al más experimentado marinero. Sin embargo, por debajo de esa capa de dureza, se encontraba una astucia y estrategia fuera de lo común. Aquella mañana, mientras los barcos de comerciantes llegaban con sus cargas, una figura conocida como el Capitán Veneno se dirigía a su barco, la Sombra del Mar, un velero de imponente tamaño. Era uno de los barcos más temidos de la región, con un historial de enfrentamientos con piratas y enemigos de todas las índoles. Nadie en el puerto se atrevía a cruzarse en su camino, no porque temieran su fuerza física, sino porque sabían que su inteligencia y perspicacia lo convertían en un rival formidable. Esa mañana, el Capitán Veneno tenía una misión. Un cargamento valioso, con destino incierto, debía ser entregado a un contacto misterioso en una isla remota. La mercancía que transportaba era muy codiciada por aquellos en las sombras de la sociedad. A pesar de los riesgos y los peligros que implicaba tal misión, Veneno sabía que este encargo podría llevarlo a nuevas alturas. El dinero, la influencia y el poder estaban al alcance de su mano. Pero, como todo en su vida, habría un precio que pagar. Los hombres de la tripulación se preparaban en silencio. No era que no tuvieran miedo, sino que sabían que la mano de su capitán los guiaba con firmeza. La relación que había entre ellos era clara. Veneno mandaba y ellos obedecían. Nadie cuestionaba sus órdenes, nadie desobedecía. Era un hombre que no solo comandaba el barco, sino también las mentes de aquellos que lo seguían. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En el horizonte, no solo había islas desconocidas y mares peligrosos, sino también un mundo que se veía distante para el capitán, pero que, al mismo tiempo, lo llamaba a enfrentarlo. El dinero y el poder no lo llenaban por completo. Había algo más que quería: respeto. No solo por su destreza como líder en el mar, sino también por su influencia en los círculos más altos de la sociedad. De alguna manera, sentía que aún no había alcanzado su objetivo. El Capitán Veneno anhelaba ser más que un líder de marineros, más que el capitán de la Sombra del Mar. Deseaba una posición que lo situara entre los hombres más poderosos de la región, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles y arriesgadas. Esa mañana, mientras la tripulación se preparaba para zarpar, Veneno observaba el horizonte con determinación. No había vuelta atrás. El barco comenzó a moverse lentamente, y las velas se izaron con precisión, como si el viento mismo lo reconociera y lo obedeciera. Con cada ola que golpeaba el casco de la nave, la distancia con el puerto se hacía mayor, y con ello, los recuerdos del pasado de Veneno comenzaban a desvanecerse, reemplazados por la promesa de un futuro incierto. A lo lejos, un grupo de hombres de la tripulación observaba al capitán, sintiendo una mezcla de respeto y miedo. Sabían que las misiones que les aguardaban no serían sencillas. Nadie en la tripulación había olvidado la última vez que uno de los hombres cuestionó a Veneno en plena travesía, y cómo aquel hombre desapareció misteriosamente sin dejar rastro. En ese momento, quedó claro: el capitán no toleraba la desobediencia ni la traición. La Sombra del Mar avanzaba mar adentro, alejándose del puerto y adentrándose en aguas desconocidas. Veneno sabía que esta misión marcaría el comienzo de algo grande, algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los hombres a bordo de su barco. En el horizonte, el sol comenzaba a esconderse tras las nubes,
y una nueva fase de la travesía de Veneno comenzaba. Lo que parecía ser solo un viaje más, se transformaría en una experiencia que pondría a prueba tanto su astucia como su capacidad para manipular el destino de aquellos a su alrededor. El capitán, con su mirada fija en el mar, sabía que la aventura que había comenzado no solo era un viaje hacia una isla remota, sino una expedición hacia los límites de su propio ser. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio por la ambición que lo consumía? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 2. La misión incierta. La brisa del mar soplaba con suavidad, pero la tensión que se respiraba a bordo de la sombra del mar era palpable. La nave avanzaba en silencio, y los tripulantes, siempre alertas, trabajaban de manera mecánica, como si cada uno de ellos supiera que este viaje no sería como los demás. El capitán Veneno había llamado a una reunión secreta en su camarote, lejos de los oídos curiosos. Solo aquellos más leales, los que formaban el núcleo de su tripulación, serían parte de lo que estaba por revelarse. Cuando todos estuvieron reunidos, Veneno se levantó de su escritorio, un mapa extendido sobre la mesa, con varias rutas marcadas en tinta roja. Su rostro, bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, parecía más severo que nunca. Las sombras que proyectaban las velas encendidas daban una sensación inquietante a la atmósfera. No era habitual que el capitán explicara sus planes con detalle, pero este viaje era diferente. Este no es un viaje común, señores, comenzó, su voz grave y cortante como siempre. La carga que transportamos es de vital importancia, y los que desean apoderarse de ella son hombres poderosos. No solo estamos enfrentando al peligro de los mares, sino a los peores enemigos posibles. He recibido información confidencial sobre lo que hay en esta mercancía, y les aseguro que no es algo que puedan tomar a la ligera. Los hombres que lo escuchaban intercambiaron miradas nerviosas. Algunos ya intuían que este encargo no era solo un simple cargamento de mercancías. Había algo más, algo que no comprendían completamente, pero que de alguna manera sabían que involucraba más que simple codicia. Veneno siempre había sido astuto, y si él se sentía tan preocupado, la situación debía ser realmente seria. ¿Y qué pasa con el contacto en la isla?, preguntó uno de los hombres, un marinero veterano llamado Juan, que había estado con Veneno desde el principio. El contacto es de confianza, pero no está solo. Hay otros interesados que han puesto sus ojos en nosotros. La isla donde haremos la entrega está en un punto aislado, pero el camino hasta allí estará lleno de peligros. Necesito que estén listos para cualquier imprevisto. Nadie sabe que nos encontraremos. La tripulación guardó silencio. Sabían que los viajes en los que el capitán los involucraba no eran de los que se olvidan fácilmente, pero esta vez, la sensación de peligro parecía más real que nunca. El rumor de que un barco enemigo seguía los movimientos de la sombra del mar flotaba en el aire, y aunque Veneno no lo había confirmado, todos lo sospechaban. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en el contacto?, interrumpió otro miembro de la tripulación, con cierto tono de escepticismo. Veneno lo miró con una mirada fulminante. Su tono de voz, sin embargo, no cambió. Eso es algo que ninguno de ustedes debe cuestionar. Confía en Ian Mai. Yo soy quien dirige este barco y quien asegura su vida. El contacto es una pieza clave en este rompecabezas, y si todo sale bien, seremos mucho más poderosos al final de este viaje. La tensión en la habitación aumentó, pero Veneno no cedió. Había hablado con firmeza, con la autoridad que lo caracterizaba. A medida que los hombres se dispersaban para cumplir con las órdenes de preparación, una sombra de duda se cernió sobre la nave. La misión podría ser más arriesgada de lo que ellos mismos imaginaban. Mientras tanto, el capitán, con sus ojos fijos en el horizonte, reflexionaba sobre los desafíos que se avecinaban. Sabía que este encargo no solo implicaba un riesgo personal, sino también la posibilidad de perder la posición que tanto había luchado por alcanzar. Pero en su mente, la ambición era más fuerte que cualquier temor. El poder que podía obtener era incalculable, y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. A medida que el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, la sombra del mar se adentraba en aguas aún más oscuras. La isla, su destino final, parecía alejarse, pero la amenaza de los enemigos que acechaban en la sombra solo se hacía más cercana. En la noche, el mar se calmaría por un momento, pero el ambiente tenso a bordo solo haría que el sueño fuera una opción difícil para los hombres de Veneno. Sabían que la verdadera batalla estaba por comenzar,
y que el precio por la ambición del capitán podría ser mucho más alto de lo que imaginaban. Capítulo 3. La noche antes del desembarco. El viento comenzaba a soplar más fuerte, anunciando la llegada de una tormenta. La tripulación de la Sombra del Mar estaba en su mayoría ocupada con las últimas preparaciones para el desembarco, pero la inquietud era evidente en todos los rostros. Había algo en el aire, algo que hacía que todos se sintieran nerviosos, como si supieran que este no sería un día común. El capitán Veneno, sin embargo, permanecía impasible. Estaba acostumbrado a vivir al borde del abismo. Los peligros del mar y de la vida pirata no eran nada nuevo para él. Pero había algo en esta misión que lo mantenía alerta. El contacto en la isla, la posibilidad de un traidor entre sus propios hombres, la sombra de enemigos acechando. Todo se combinaba en un cóctel peligroso que lo mantenía despierto, incluso cuando el resto de la tripulación trataba de descansar. Veneno se encontraba solo en su camarote, mirando el mapa una vez más. La isla a la que se dirigían estaba marcada con una cruz roja. Era un lugar solitario, rodeado de aguas turbias y rocas traicioneras, donde pocos barcos se habían aventurado. No se podía confiar en la isla ni en sus habitantes, y el capitán lo sabía. Sin embargo, si quería alcanzar sus objetivos, debía seguir adelante. No podía permitir que los miedos lo detuvieran. La puerta de su camarote se abrió de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Era su segundo al mando, un hombre robusto llamado Javier, que había servido bajo su comando durante más de 10 años. Aunque Javier era un hombre leal, su rostro mostraba señales de preocupación. «Capitán, he estado revisando las provisiones y la tripulación está lista para el desembarco. Sin embargo, tengo malas noticias», dijo Javier, sin apartar la mirada de Veneno. «¿Qué noticias?», preguntó Veneno, sin levantar la vista del mapa. «Hemos avistado un barco enemigo. Está siguiendo nuestra estela, y por su tamaño y bandera, parece que vienen con malas intenciones», respondió Javier, con la voz grave. Veneno guardó silencio por un momento, procesando la información. No era la primera vez que se enfrentaba a un rival en el mar, pero esta vez, la situación era diferente. No solo se trataba de defender su cargamento, sino de evitar que los secretos que llevaba consigo cayeran en manos equivocadas. Había demasiados intereses en juego, demasiados hombres que deseaban lo que él transportaba. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen?», preguntó Veneno con calma, como si la amenaza no le afectara en lo más mínimo. «Si todo sigue como hasta ahora, llegarán en unas 4 horas», respondió Javier. «Si no cambiamos de rumbo o tomamos medidas, nos alcanzarán antes de lo previsto». Veneno asintió lentamente, la preocupación brillando por un momento en sus ojos. No podía permitir que el enemigo los alcanzara. Si quería que la misión tuviera éxito, debía actuar con rapidez. «Haz que los hombres se preparen. No quiero sorpresas», ordenó con firmeza. «Prepara las defensas, y asegúrate de que todos estén en sus puestos cuando llegue la tormenta». Javier asintió y salió rápidamente. Veneno se quedó solo, observando el horizonte. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Este era el momento de demostrar su poder y liderazgo, de tomar decisiones difíciles y arriesgadas. La ambición siempre había sido su motor, pero ahora, ese mismo impulso podía ser su perdición si no era capaz de controlarlo. Mientras la tormenta comenzaba a arremeter contra el barco, el capitán no podía evitar sentir una extraña sensación de impotencia. A pesar de todos sus esfuerzos, no podía escapar de lo que estaba por venir. La batalla, ya fuera en el mar o en la isla, estaba a punto de comenzar, y él sabía que nadie podría salir ileso. En la cubierta, la tripulación estaba en movimiento, ajustando velas y asegurando las armas. El viento rugía con fuerza, y las olas golpeaban el casco del barco con una violencia casi animal. Los hombres trabajaban rápidamente, pero había algo en el aire que los hacía sentirse como presas esperando ser cazadas. El miedo se sentía en cada rincón de la Sombra del Mar, pero el capitán no lo permitiría. No dejaría que el miedo los controlara. El barco seguía su rumbo hacia la isla, donde los secretos que llevaba se revelarían. La tormenta no era nada comparada con lo que les esperaba en tierra firme. Los hombres se preparaban para un desembarco que cambiaría sus vidas para siempre, aunque ninguno de ellos sabía realmente lo que los aguardaba. El capítulo cierra con una sensación de creciente tensión.
La llegada del barco enemigo y la proximidad de la isla añaden un sentido de urgencia y peligro, mientras Veneno se prepara para el desafío que está por venir. Capítulo 4. La isla del silencio. La isla se alzaba imponente ante la sombra del mar, su perfil oscuro recortado contra el cielo plomizo de la tormenta que comenzaba a ceder. El viento había amainado, pero las olas seguían golpeando con furia el casco del barco. El brillo de la luna se filtraba entre las nubes, iluminando con una luz fantasmal la costa rocosa de la isla. El capitán Veneno se encontraba en la cubierta, mirando fijamente la tierra, con los ojos entrecerrados, como si pudiera leer los secretos que la isla guardaba. Había escuchado historias sobre ese lugar, relatos oscuros de hombres que habían desaparecido, de tesoros escondidos, de riquezas y maldiciones. Pero no había espacio para supersticiones en su mente calculadora. Todo lo que importaba era cumplir la misión. No había vuelta atrás. «Capitán, estamos a un par de millas de la costa», dijo Javier, quien se acercó con paso firme, aún con la tensión reflejada en su rostro. «El enemigo no nos ha seguido, pero debemos ser cautelosos. La isla no parece tan deshabitada como nos dijeron». Veneno asintió sin apartar la vista del horizonte. En su mente, ya estaba trazando el plan de acción. La isla era suya, y si alguien osaba desafiarlo, pagaría el precio. El barco enemigo podía haberse alejado, pero la tripulación de la sombra del mar estaba lejos de estar a salvo. Nadie sabía que los esperaba en la isla, pero el capitán no temía. «Prepárate para desembarcar, Javier», dijo finalmente, con voz grave. «Esta isla no se tomará sola. Necesitamos estar listos para todo». El barco se aproximó lentamente a la orilla, donde los barcos pequeños y las lanchas de desembarco fueron preparados por los hombres. La tripulación de la sombra del mar estaba nerviosa, pero disimulaban sus emociones. Cada uno sabía lo que estaba en juego, y ningún hombre podía mostrar debilidad frente al capitán Veneno. A medida que los botes se llenaban de hombres, Veneno observó a cada uno con detenimiento. Había rostros nuevos entre la tripulación, hombres que no habían sido parte de sus días en el mar, y eso lo inquietaba. Sin embargo, su confianza en Javier y en sus leales seguidores lo mantenía firme. El sonido de los remos cortando el agua, el crujir de la madera bajo el peso de los hombres, y el murmullo de las olas chocando contra las rocas fueron los únicos sonidos que acompañaron el desembarco. La isla estaba en completo silencio, como si la naturaleza misma estuviera esperando que algo sucediera. La costa era escarpada, cubierta de vegetación densa que ocultaba cualquier posible peligro. Veneno observó el terreno mientras avanzaban con cautela. El aire estaba pesado, cargado con la humedad de la tormenta, pero el silencio era lo más desconcertante. No había ni un solo animal en los alrededores, ni siquiera el canto de los pájaros. Solo el crujir de los árboles y el sonido de sus propios pasos. «Este lugar es extraño, capitán», comentó Javier, mientras avanzaban a su lado. «Hay algo en el aire que no me gusta». Veneno no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Lo que fuera que estuviera esperando en esa isla, no lo asustaba. Lo que más le preocupaba era que alguien ya estuviera allí antes que ellos. Si los rumores sobre el tesoro escondido eran ciertos, no serían los únicos interesados en el lugar. A medida que avanzaban por la isla, se dieron cuenta de que no estaban solos. En la distancia, a través de la espesura del bosque, podía verse una figura oscura que observaba desde las sombras. Veneno no se detuvo, pero una alerta interna se encendió dentro de él. «Manténganse alertas», ordenó, con voz baja pero firme. Los hombres lo miraron y asintieron, reconociendo la seriedad en su tono. El silencio seguía siendo abrumador mientras la comitiva avanzaba por el camino angosto. Los árboles se alzaban como gigantes, y la vegetación parecía abrazar la senda, como si intentara cerrarse sobre ellos. No podía ser natural. Algo en esa isla no estaba bien. De repente, se detuvieron al llegar a un claro. Ante ellos, una estructura antigua emergió entre la maleza. Una construcción de piedra que parecía haber estado allí durante siglos, cubierta de musgo y enredaderas. El aire parecía volverse aún más pesado, como si la isla misma estuviera respirando con ellos. «Esto no es una simple isla deshabitada», murmuró Javier, su voz temblorosa. Veneno no le prestó atención. Se acercó a la entrada del edificio, observando las piedras talladas con símbolos que no reconocía.
Parecían haber sido hechas por una civilización que había desaparecido hacía mucho tiempo. «Prepara a los hombres», ordenó Veneno. La tensión en su voz era palpable, y sus ojos brillaban con determinación. «Esto no es lo que esperábamos, pero lo tomaremos. Nadie nos arrebatará lo que es nuestro». Uno a uno, los hombres comenzaron a seguir las órdenes del capitán. La entrada de la estructura se abrió lentamente, y el eco de sus pasos resonó en el vacío interior. En ese momento, todos comprendieron que lo que comenzaba era mucho más grande que cualquier enfrentamiento con otros piratas. La isla ocultaba secretos que cambiarían para siempre la vida de todos los que se atrevieran a adentrarse en sus dominios. Capítulo 5. La sombra de la traición. El sol ya comenzaba a descender cuando la tripulación de la sombra del mar se adentró más en la isla. El aire, cargado de humedad, parecía volverse aún más espeso mientras los hombres atravesaban el camino serpenteante que los llevaba hacia el corazón de la isla. La estructura de piedra, vieja y misteriosa, se erguía ante ellos como un desafío. La oscuridad comenzaba a apoderarse del entorno, pero eso no los detendría. La misión era clara: explorar, conquistar y, si fuera necesario, destruir. Veneno no mostraba signos de duda. Su mirada estaba fija, determinada. Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a inquietarlo. La isla tenía un aire sombrío, como si sus propios habitantes o sus antiguos guardianes estuvieran esperando algo que él aún no lograba comprender. Mientras avanzaban, Javier se acercó con una expresión grave. Había algo en su mirada que no era habitual en él: desconfianza. Una sombra de duda cruzó sus ojos, como si algo no encajara, algo que no podía ser explicado con palabras. «Capitán, creo que estamos siendo observados», dijo Javier en voz baja. Veneno lo miró de reojo, sin detener su paso. «No hay tiempo para temores, Javier. Estamos aquí por un motivo», respondió, su tono firme, aunque con un dejo de inquietud al reconocer la seriedad en las palabras de su hombre de confianza. Javier asintió, pero no pareció del todo convencido. El capitán pudo notar el sudor en su frente, la tensión en su cuerpo. Javier había sido leal a Veneno durante muchos años, y aunque rara vez mostraba signos de vulnerabilidad, algo en la atmósfera de la isla estaba comenzando a afectarlo. La estructura de piedra se levantaba ahora justo ante ellos, y los hombres comenzaron a rodearla, evaluando su entrada. Era una edificación sin ventanas, sin puertas claras, pero con un largo corredor que parecía conducir hacia las entrañas de la roca misma. La oscuridad que emanaba de ella era impenetrable, casi tangible. «¿Entramos?», preguntó uno de los hombres más jóvenes de la tripulación, cuya voz temblaba apenas perceptible. Veneno se adelantó, sin vacilar, y se acercó a la entrada. Los símbolos tallados en las piedras seguían intrincados y misteriosos, como si pudieran contener un poder que los humanos no comprendían. Sin embargo, su mente analítica lo llevó a pensar que todo era solo un truco, un intento por disuadir a aquellos que se atrevieran a entrar. «Entramos», dijo con voz autoritaria, y su tono era un mandato más que una sugerencia. Con pasos lentos pero firmes, la tripulación comenzó a seguirlo. A medida que avanzaban por el pasillo, las sombras parecían envolverse a su alrededor, como si la propia oscuridad quisiera tragarlos. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el eco de sus pasos y el crujir de la madera bajo sus botas. La temperatura descendió a medida que avanzaban, y una sensación de frío recorrió la espalda de los hombres. Pronto, llegaron a una sala central. La cámara estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas con inscripciones aún más enigmáticas que las que habían visto en el exterior. El aire estaba impregnado de un olor a moho y a algo mucho más antiguo, como si la sala hubiera estado sellada durante siglos. En el centro, una mesa de piedra estaba rodeada por sillas dispuestas de forma meticulosa, como si esperaran ser ocupadas. Veneno no mostró señales de sorpresa ante este descubrimiento. Se acercó a la mesa, observando los detalles, los símbolos grabados en su superficie. Parecía un antiguo altar, pero ¿para qué o para quién? Aún no lo sabía. Sus dedos rozaron los bordes de la piedra mientras su mente trabajaba a toda velocidad. «Esto no es lo que esperaba», dijo, con voz grave. De repente, un ruido sordo proveniente de la entrada los hizo girarse. Alguien se acercaba, y la tensión en la sala se disparó. Los hombres se agruparon instintivamente, poniendo sus manos sobre las empuñaduras de sus cuchillos y espadas.
El capitán Veneno levantó la mano, pidiendo calma, pero su corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. De las sombras emergió una figura. Alta y envuelta en una capa oscura, la silueta se deshizo en la penumbra antes de dar paso a un rostro familiar, pero marcado por el paso del tiempo y la traición. La expresión del hombre era fría, distante. «Tú», dijo Veneno, con un suspiro de sorpresa y desdén. Reconocía a este hombre. Había sido uno de sus aliados más cercanos, un hombre de confianza en su tripulación. «He estado esperando», respondió la figura con una sonrisa sombría. «He estado esperando mucho tiempo para que llegaras, capitán». La traición estaba al alcance de la mano. En ese momento, la tensión entre los hombres se hizo palpable. La entrada a la isla había sido solo el comienzo de lo que prometía ser una confrontación mucho mayor. Los secretos de la isla, los tesoros olvidados y las traiciones aún por descubrir, todo comenzaba a encajar en una espiral de incertidumbre que pondría a prueba incluso la temeraria voluntad de Veneno. Veneno se adelantó, su mirada fiera, ya consciente de que la batalla no sería solo por el control de la isla, sino también por el control de su propia tripulación. La sombra de la traición había llegado, y con ella, los primeros vestigios de lo que sería una guerra sin cuartel. «Así que has elegido este momento para mostrarte», dijo Veneno, su tono cargado de furia. «Lo que no sabes es que este será tu último error». El enfrentamiento estaba por comenzar, pero ni Veneno ni su antigua figura de confianza sabían lo que realmente se escondía detrás de los muros de esa isla. Lo único cierto era que, para ambos, la lucha por el poder acababa de empezar. Capítulo 6. La sombra del pasado. El aire frío dentro de la sala parecía tener vida propia, como si la isla misma estuviera respirando, exhalando la atmósfera densa de secretos guardados durante generaciones. La figura que había emergido de la sombra seguía de pie en el centro de la habitación. Su presencia ominosa proyectaba una sensación de poder y desesperación a la vez. Veneno lo observó fijamente, reconociendo cada detalle de su rostro. Aunque el tiempo había dejado huellas en su piel, los ojos seguían siendo los mismos, profundos, calculadores y, sobre todo, traicioneros. «Dijiste que has estado esperando». «¿Esperando qué?», dijo Veneno, con una mezcla de desdén y curiosidad. El hombre en el umbral de la sala no respondió de inmediato. Su mirada recorrió a cada miembro de la tripulación de Veneno, como si los evaluara, decidiendo si debían ser tratados como enemigos o simples peones en su juego. Su presencia era inquietante, pero había algo aún más perturbador, una sensación de que él mismo no era lo que parecía. «He esperado mucho, Veneno. He esperado que tú llegues aquí, porque hay cosas que, incluso tú, debes conocer». La voz del hombre era baja, casi susurrante, pero cargada de una amenaza sutil. «Hay secretos que no puedes ignorar, aunque te cueste aceptarlo». Veneno frunció el ceño, intuyendo que ese encuentro no era casual. Este hombre había estado esperando su llegada, y eso solo podía significar una cosa. Algo lo había estado guiando hacia esa isla, y él aún no comprendía qué o quién. «Habla claro», dijo el capitán, su tono firme, aunque su voz temblaba ligeramente de ira. «No tengo tiempo para tus enigmáticas palabras». El hombre sonrió levemente, una sonrisa cargada de malicia y conocimiento oculto. «El tiempo no es algo que tú puedas controlar ahora, Veneno. Este lugar tiene poder, un poder que ni tú ni yo podemos entender en su totalidad. Pero si quieres conocer lo que realmente está en juego, debes dejar a un lado tus dudas y tu orgullo. El tiempo está en tus manos, pero el destino de todos está en mis». La tensión en la sala creció, como si la conversación estuviera desencadenando una serie de eventos irremediables. Los hombres de Veneno estaban inquietos, y aunque trataban de mantener su compostura, no podían evitar sentir que algo peligroso se estaba desatando. Javier, quien había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su mirada estaba fija en el hombre en la puerta, pero parecía desconcertado. Había algo en su actitud que no terminaba de encajar. Javier no era alguien que se dejara impresionar fácilmente, pero este hombre le inspiraba una mezcla de desconfianza y miedo. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz firme, pero con una ligera vibración de incertidumbre. El hombre de las sombras inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera evaluando la valía de la pregunta. Finalmente, habló con una voz más profunda, como si estuviera compartiendo un conocimiento prohibido. «Soy el guardián de lo que has venido a buscar,
y soy el encargado de evitar que sigas adelante. Porque en esta isla, Veneno, ni la codicia ni la ambición te salvarán de lo que está por venir. Veneno apretó los dientes. Sabía que este hombre no era un simple aliado de la isla. Su presencia, su postura, su actitud, todo indicaba que había más en juego que la simple conquista de un territorio. Algo mucho más profundo, más oscuro, que había permanecido oculto hasta ese momento. ¿Qué quieres de nosotros?, dijo Veneno, apretando el puño en señal de desafío. El hombre no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sus ojos se fijaron en Veneno con una intensidad penetrante, como si intentara ver más allá de su coraza, hasta lo más profundo de su alma. Lo que quiero no es lo importante, Veneno. Lo que importa es lo que tú quieres, y si estás dispuesto a pagar el precio. Porque lo que está en juego aquí es mucho más grande que tus deseos personales. La isla ha estado esperando, y tú, como su nuevo dueño, debes decidir si estarás a la altura de lo que se exige. Veneno frunció el ceño, su mente funcionando a toda velocidad. La situación estaba tomando un giro inesperado. Este hombre, este guardián, sabía más de lo que debería saber. La isla, lo que parecía ser un simple lugar de conquista, se revelaba ahora como algo mucho más complejo y peligroso. ¿Y qué es lo que se exige?, preguntó Veneno, decidido a obtener respuestas. El hombre hizo una pausa antes de dar su respuesta. Cuando habló, su tono se volvió aún más sombrío. El sacrificio. Con esa palabra, la atmósfera en la sala pareció cambiar. El silencio se hizo absoluto, y cada miembro de la tripulación se quedó inmóvil, procesando lo que acababan de oír. El sacrificio. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué tipo de sacrificio? El hombre de la sombra dio un paso atrás, su mirada fija en Veneno. Solo aquellos que estén dispuestos a dar todo lo que tienen, todo lo que son, podrán acceder a lo que esta isla ofrece. Pero no hay vuelta atrás. Una vez que cruces esa línea, no habrá retorno. Veneno sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era el tipo de desafío que había esperado encontrar. Est no era solo un tesoro o un territorio a conquistar. Estaba ante algo mucho más grande, más oscuro, y más peligroso de lo que había imaginado. De repente, la puerta de la sala se cerró con un estruendo, dejando a la tripulación atrapada en la penumbra. Las luces comenzaron a parpadear, y un zumbido extraño llenó el aire. El capitán miró a su alrededor, sabiendo que, a partir de ese momento, ya nada sería igual. El sacrificio, murmuró Veneno, más para sí mismo que para los demás. Luego, con una voz firme y decidida, dijo: «Prepárense, hombres. El verdadero viaje acaba de comenzar». Capítulo 8. La marca del destino. La oscuridad se cernía sobre la isla con una pesadez opresiva. Desde que el guardián de las sombras les había hablado, algo había cambiado en el ambiente. La tripulación de Veneno, acostumbrada a la dureza del mar y a los peligros de las islas remotas, ahora se sentía desbordada por una sensación que no sabían cómo manejar. La isla parecía estar viva, consciente de su presencia, y observándolos en cada paso que daban. Veneno caminaba hacia el borde del acantilado, mirando al mar, intentando encontrar algún signo que le indicara lo que debía hacer. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era el único que rompía el silencio. Pero algo lo inquietaba aún más. Las palabras del guardián resonaban en su cabeza. El sacrificio. ¿Qué significaba realmente? Se giró y vio a Javier acercándose. Su rostro reflejaba la misma preocupación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, sus ojos buscando respuestas. Veneno no respondió de inmediato. Estaba considerando sus opciones, pero sabía que no podía retroceder. La tripulación había llegado tan lejos, y no era del tipo de hombre que abandonaba una causa una vez que había puesto sus manos en ella. Debemos seguir adelante. Hay algo aquí que necesitamos descubrir. Algo que nos hará ganar o perder todo, respondió Veneno, su voz cargada de determinación. Sin embargo, la tensión entre los miembros de la tripulación crecía. Algunos, como Javier, no podían dejar de preguntarse si el precio que pedía la isla era demasiado alto. Pero otros, más jóvenes y temerarios, estaban dispuestos a seguir sin hacer muchas preguntas. Mientras tanto, en el interior de la isla, la figura del hombre misterioso seguía acechando en las sombras, observando desde lejos. Su propósito no era claro,
pero parecía tener una influencia siniestra sobre todo lo que ocurría. Cada movimiento de la tripulación era vigilado, cada conversación estaba siendo escuchada. Nadie podía confiar en lo que estaba sucediendo allí. La noche cayó rápidamente, envolviendo la isla en una oscuridad casi absoluta. La tripulación se reunió en el comedor improvisado de la cabaña donde habían establecido su campamento. Aunque el fuego ardía en el centro, la atmósfera estaba cargada de una extraña sensación de desasosiego. Nadie hablaba mucho, pero todos sabían que algo terrible se avecinaba. ¿Has notado algo extraño en la atmósfera?, dijo Javier en voz baja, mirando hacia el fuego. Veneno asintió con una ligera fruncida de ceño. Sí. Todo esto está muy mal. Hay algo que no entiendo. No creo que la isla simplemente esté aquí para ser conquistada. Hay algo más, algo que nos está observando. Y no estamos listos para enfrentarlo. De repente, un crujido rompió el silencio. Todos los hombres se tensaron, mirando hacia la puerta de la cabaña. Un hombre entró sin previo aviso. Era el mismo que habían visto antes, el hombre del guardián. Su rostro no mostraba emoción alguna, y su presencia llenaba la habitación de una sensación incómoda. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, preguntó Veneno, sin ocultar su desconfianza. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente hasta el centro de la cabaña y se detuvo, mirando a todos los presentes. Lo que quiero de ustedes no importa. Lo que importa es lo que están dispuestos a perder. La isla es un lugar de pruebas. No solo de riquezas, sino de sacrificios. Y su destino está marcado por lo que decidan hacer ahora. Veneno frunció el ceño, percibiendo la amenaza que se escondía en sus palabras. ¿Qué sacrificio?, preguntó con más dureza. El guardián dio un paso hacia adelante, acercándose a Veneno. El sacrificio no siempre es lo que parece. A veces, la verdadera pérdida no es algo físico. Es más profundo, algo que solo algunos pueden comprender. Y una vez que el sacrificio es hecho, no hay vuelta atrás. Las palabras del hombre resonaron en la cabaña, dejando un aire pesado y tenso. Veneno no pudo evitar sentir una ola de inquietud recorrer su espalda. Algo más grande que él mismo se estaba desvelando en ese momento, y él estaba atrapado en su centro, incapaz de detenerlo. De repente, el guardián giró hacia la salida. Mañana se revelará lo que deben hacer. Hasta entonces, prepárense para enfrentar lo que sea que esta isla les tenga preparado. Y con esa advertencia, el hombre salió de la cabaña, dejándolos nuevamente en la oscuridad. La tripulación se quedó en silencio, mirándose entre sí, preguntándose si aún tenían la fuerza para continuar. Pero la decisión ya había sido tomada. No podían volver atrás. Veneno se levantó lentamente, caminando hacia la puerta. La isla nos desafía. Pero no vamos a ceder. No hasta que descubramos su verdadero secreto. Javier y el resto de la tripulación lo siguieron en silencio, sabiendo que el amanecer les traería más preguntas, pero también más pruebas. Y ellos estaban listos para enfrentarlas. Capítulo 9. El sacrificio. El sol apenas comenzaba a alzarse en el horizonte, pintando de un tono anaranjado y rojo el cielo por encima de la isla. El amanecer parecía, en comparación con las sombras nocturnas, casi como una mentira. Aquel paisaje, que durante tanto tiempo había estado cubierto de misterio, ahora se dejaba ver con mayor claridad, pero lo que ofrecía no era precisamente un consuelo. Las sombras de la noche, aunque disipadas, seguían acechando en las mentes de los hombres. Veneno estaba de pie, observando el horizonte desde la misma cabaña donde, horas antes, el misterioso guardián había hecho su aparición. El aire de la mañana era espeso, como si la propia isla estuviera contenida en una quietud antinatural. A lo lejos, se podía ver la silueta del mar, casi inmóvil, tan fija como un espejo roto. La tripulación, aunque dispuesta, no podía evitar sentirse atrapada. El sacrificio mencionado por el guardián seguía flotando en el aire, como un peso invisible. Nadie entendía completamente lo que eso implicaba, pero todos sabían que ese concepto, esa palabra, definiría el futuro de todos ellos. El temor estaba empezando a tomar forma. Veneno, ¿de verdad piensas seguir adelante?, preguntó Javier, al acercarse al capitán con una expresión que reflejaba la preocupación que se había instalado en su rostro desde la aparición del guardián. Veneno lo miró fijamente, y por un instante,
Sus ojos reflejaron una mezcla de resolución y algo más, algo que solo el tiempo podía desvelar. No dijo nada al principio, como si estuviera pensando en las consecuencias de cada palabra que pudiera pronunciar. Luego, finalmente, habló. No tenemos otra opción. Esta isla nos ha elegido para algo. Y no vamos a marcharnos hasta descubrir qué es. Javier asintió, pero su mente estaba dividida entre la lealtad a Veneno y el creciente malestar que sentía al estar tan cerca de lo desconocido. Mientras tanto, la tripulación se estaba preparando para la jornada. Algunos recogían los suministros, otros afilaban sus cuchillos y hachas, y algunos, los más jóvenes, estaban absortos en sus pensamientos, preguntándose qué clase de poder poseía esa isla para someterlos a tal incertidumbre. La brisa que soplaba entre los árboles tenía un tono sombrío, y cada crujido de la madera o el susurro de las hojas parecía más una advertencia que un simple sonido. A lo largo de la mañana, el grupo se adentró en el interior de la isla, guiados por el único rastro visible, los antiguos y misteriosos símbolos que marcaban los árboles y las rocas. Cada paso que daban los acercaba más a un destino incierto, pero también a un temor creciente. Nadie hablaba mucho, el ambiente era denso, y la tensión se palpaba en el aire. Fue cuando llegaron a un pequeño claro, rodeado por altas rocas, cuando Veneno levantó la mano para detener a todos. Ante ellos, en el centro del claro, había una piedra grande, rugosa, con extraños símbolos grabados en su superficie. La piedra parecía tan antigua como la misma isla. Sobre ella, había algo que brillaba débilmente al sol, una especie de gema, incrustada de manera precisa en el centro de la roca. Parecía algo hecho por manos humanas, pero con una perfección inquietante, casi imposible de imitar. Veneno dio un paso al frente, su mirada fija en la gema. Era un objeto que había estado esperando, o al menos, uno que él sentía que debía tomar. Pero una presencia en el aire, algo invisible, lo hizo vacilar. Algo no estaba bien. Los otros hombres también se detuvieron, observando la piedra con cautela. «¿Qué hacemos, capitán?», preguntó uno de los hombres de la tripulación, un joven que no podía ocultar el temor en su voz. Veneno no respondió de inmediato. Con el rostro tenso, observaba la piedra como si estuviera tomando una decisión que podría alterar el curso de todo lo que había ocurrido hasta ese momento. El guardián había hablado de sacrificios, y esa piedra parecía ser el centro de todo. En ese instante, lo comprendió, la isla estaba dispuesta a darles lo que querían, pero a un costo. Un costo que era más alto que cualquier precio material. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, escucharon un ruido en los arbustos cercanos. Todos se pusieron en alerta, mirando a su alrededor con rapidez. El sonido provenía de la espesura, y algo se movía entre los árboles. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. De repente, un hombre apareció entre la maleza, cubierto de barro, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Era uno de los miembros de la tripulación que había desaparecido durante la noche anterior. «Nos están observando», gritó, antes de caer al suelo, agotado y lleno de heridas. Nadie sabía cómo reaccionar, pero el mensaje estaba claro, la isla no los dejaría ir tan fácilmente. Veneno se adelantó, inclinándose junto al hombre caído. «¿Qué te ha pasado?», preguntó con voz grave, mientras le sujetaba el hombro. El hombre levantó la cabeza, con los ojos vidriosos. «No es un lugar para los vivos. Lo que está aquí, lo que nos sigue. No podemos escapar». Antes de que pudiera decir más, el hombre cerró los ojos y quedó inmóvil. Un silencio mortal se apoderó del grupo. Nadie sabía qué hacer, pero algo en el aire había cambiado. La sensación de amenaza se había intensificado. La isla les estaba diciendo que el sacrificio era inminente, y que no todos podían salir ilesos de esa experiencia. El capitán se enderezó lentamente y, con una mirada que reflejaba la creciente desesperación de todos, dijo: «Vamos. Ya no hay vuelta atrás». Y, con la misma determinación que los había guiado hasta ese momento, Veneno dio el primer paso hacia lo que parecía ser su destino inevitable. Capítulo 10. La revelación oscura. La niebla comenzó a levantarse poco después de la desaparición del hombre, pero algo aún permanecía en el aire, una sensación de claustrofobia, como si la isla estuviera envolviendo a los marineros en una red invisible. Veneno y su tripulación, tras el inesperado regreso de su compañero, estaban en un punto de no retorno. El sacrificio del que habían oído hablar no era solo un rumor,
Era una realidad palpable, y ahora se sentían atrapados, como peones en un juego del que no podían escapar. Los hombres de la tripulación se miraban unos a otros, desconcertados, mientras la figura de Veneno permanecía inmóvil, mirando al vacío. Algo había cambiado en su expresión. Si bien su rostro seguía siendo firme, había una sombra en sus ojos, como si ya supiera lo que les esperaba y estuviera tratando de asimilar la inevitable conclusión. La isla, con toda su quietud y misterio, parecía estar a punto de revelar lo que había estado oculto hasta entonces. De repente, un susurro se deslizó entre los árboles, casi inaudible, pero suficiente para que todos se detuvieran en seco. Veneno levantó la mano para callar a sus hombres, un gesto que, a pesar de su serenidad, hacía que el ambiente se volviera aún más tenso. «Escuchad», dijo, su voz baja, pero firme. El susurro se transformó en una especie de canto lejano, que parecía provenir de un lugar desconocido en el interior de la isla. A medida que el viento lo arrastraba hacia ellos, el sonido se hacía más claro y, aunque incomprensible, tenía un ritmo que evocaba una sensación de urgencia. El capitán dio un paso hacia adelante, sintiendo como la tierra misma parecía moverse bajo sus pies, como si respondiera a esa extraña melodía. «Es como si nos estuviera llamando», comentó uno de los tripulantes, su tono de voz apenas un susurro. «No es un canto común», dijo Veneno, con los ojos fijos en el horizonte. Algo en su tono revelaba que había comprendido la gravedad de la situación. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La isla ya no era solo un territorio salvaje y desconocido, ahora parecía tener voluntad propia, una voluntad que los conducía hacia un destino que ellos no elegían. La tripulación se agrupó, pero no podía evitar sentir que algo estaba observándolos, algo más grande que ellos, algo ancestral. Había un peso sobre sus hombros, como si el mismo aire estuviera presionando con la fuerza de siglos de historia. De repente, en un movimiento casi imperceptible, Veneno levantó una mano hacia un árbol cercano. Allí, en su base, había una roca que parecía estar marcada por símbolos antiguos, como si fuera un punto de referencia en un mapa olvidado por el tiempo. «Este es el lugar», dijo Veneno, señalando la piedra. «Aquí es donde debemos estar». La tripulación lo miró, confundida, pero confiaba en su capitán. Veneno, con un movimiento casi ceremonial, comenzó a desenterrar la roca. No era fácil. La piedra estaba enterrada profundamente, como si hubiera sido colocada allí con intención. Cada movimiento que hacía solo reforzaba la sensación de que este momento estaba predestinado. Un golpe más, y la roca cedió. Lo que encontraron debajo los dejó sin palabras. Un pequeño altar de piedra, cubierto de musgo, se alzaba ante ellos. En su centro, había una pequeña caja de madera, finamente trabajada, con detalles intrincados que parecían provenientes de una época mucho más antigua que la isla misma. Los símbolos en la caja coincidían con los que habían visto en las rocas y en los árboles. Esto es lo que hemos estado buscando», dijo Veneno, con la voz entrecortada. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la caja, un ruido fuerte los interrumpió. Un crujido profundo, como si las entrañas de la isla se estuvieran moviendo. El suelo tembló ligeramente, y el cielo se oscureció de repente, cubriéndose con nubes pesadas que se movían a una velocidad inusitada. Los árboles, antes estáticos, se sacudían violentamente, como si fueran sacudidos por un viento invisible. Rapido. Ordino Veneno. Hemos de abrirla antes de que sea demasiado tarde. Pero al intentar abrir la caja, algo inesperado ocurrió. El aire se volvió pesado, casi insoportable, y un grito sordo resonó por la isla, un sonido que parecía provenir de la misma tierra. El suelo comenzó a agrietarse a su alrededor, y las rocas a su alrededor parecían resquebrajarse, como si la isla estuviera resistiéndose a que abrieran el artefacto. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los hombres, mientras se cubría los oídos con las manos, tratando de bloquear el ruido ensordecedor. «No podemos detenerlo ahora», gritó Veneno, sus ojos brillando con una mezcla de furia y determinación. No había vuelta atrás. El sacrificio de la isla, el misterio que habían estado buscando, estaba a punto de revelarse por completo. Con un último esfuerzo, Veneno logró abrir la caja, y lo que vio dentro hizo que su corazón se detuviera por un momento. Allí, dentro de la caja, no había oro ni joyas, como muchos habrían esperado. No. En su lugar, había una antigua máscara, de apariencia humana,
cubierta de símbolos y marcas que brillaban débilmente. La máscara parecía vivir por sí misma, y su presencia era tan abrumadora que la tripulación no pudo evitar sentir que estaban frente a algo mucho más grande de lo que habían imaginado. En ese instante, Veneno entendió la verdad. La isla no les ofrecía un tesoro material. Lo que les había estado esperando era una verdad mucho más oscura. La máscara era un símbolo del sacrificio que se requería. Y ahora, ellos eran parte de una historia mucho más antigua y oscura de lo que jamás habrían soñado. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo mientras la isla, como si hubiera cumplido su propósito, volvió a sumergirse en la quietud de la que nunca había salido. Pero ahora, Veneno sabía que ya nada sería igual. Habían tocado el corazón de la isla, y en ese momento, el sacrificio era inevitable. Capítulo 11. El sacrificio final. La atmósfera en la isla se había vuelto insoportable. La niebla espesa se extendió aún más, cubriendo todo el entorno, y la oscuridad parecía haber alcanzado su punto máximo. Cada rincón de la isla ahora parecía vibrar con una energía densa, como si la tierra misma estuviera respirando y esperara algo. Veneno y su tripulación, desconcertados y agotados, se encontraban alrededor de la caja abierta, observando la máscara que brillaba débilmente en la luz mortecina. La respiración de los hombres se había vuelto más pesada, y el miedo comenzaba a infiltrarse en sus corazones. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó uno de los marineros, la voz temblorosa. No era un hombre dado a la superstición, pero había algo en la máscara que lo perturbaba profundamente, algo que hacía que el aire se volviera más denso a cada segundo. Veneno no respondió inmediatamente. En lugar de eso, estudió la máscara, sintiendo una extraña atracción hacia ella. La mascarilla parecía viva, casi respirando, y sus ojos tallados en la madera parecían observarlos, como si los juzgaran. Algo se estaba desencadenando en el corazón de la isla, y no había marcha atrás. Debemos continuar, dijo Veneno, finalmente, con una voz grave y decidida. Sabía que no podía detenerse ahora, y que las consecuencias de su decisión ya eran irreversibles. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El capitán levantó la máscara con ambas manos, y cuando lo hizo, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. La fuerza que emanaba de la pieza era inhumana, como si un poder ancestral estuviera pasando de la máscara a él, una energía oscura que se apoderaba lentamente de su alma. Los marineros se quedaron mirando en silencio, unos paralizados por el miedo, otros sintiendo una extraña fascinación que no podían controlar. Sabían que la isla los había marcado desde el principio. El destino de cada uno de ellos estaba entrelazado con esta tierra maldita, y lo que sucediera de allí en adelante era tan incierto como aterrador. Veneno observó a su alrededor, sus ojos brillando con la revelación de lo que debía hacer. Era el momento de sacrificar lo que fuera necesario para completar lo que había comenzado. La isla pedía un tributo, un precio que no podría ser pagado de otra manera. La mascarilla no era simplemente un objeto, era un artefacto que exigía sangre, que requería una entrega más allá de la voluntad humana. El viento soplaba con fuerza, como si intentara avisarles, pero el capitán, sin dudar, avanzó hacia el centro del círculo, donde el altar estaba esperando. De algún modo, él entendía que este era el lugar donde todo se debía cumplir. Los marineros comenzaron a retroceder lentamente, como si pudieran percibir la gravedad de la situación, como si el acto final de su viaje ya estuviera predestinado. Cada uno de ellos, en su interior, sentía una oscura comprensión. El sacrificio ya no era una opción, sino una necesidad, y Veneno era el elegido para llevarlo a cabo. En ese instante, la isla pareció suspenderse en el tiempo. Todo estaba en un silencio absoluto, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Veneno levantó la máscara sobre su rostro, y al hacerlo, los ojos de la figura tallada en ella parecieron iluminarse, llenándose de una luz fantasmal. Una risa baja, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire, como si la isla misma estuviera riendo de la insignificancia humana frente a su poder. Veneno, gritó uno de los marineros, apenas capaz de hablar, como si su voz hubiera sido robada por el miedo. Pero ya era demasiado tarde. Con la máscara puesta, Veneno dejó de ser el capitán que conocían. Su rostro ya no era humano, su expresión había cambiado, distorsionada por una fuerza que no podían comprender. Los ojos de Veneno brillaban con una intensidad sobrenatural, y sus movimientos eran lentos, como si su cuerpo ya no le perteneciera. La isla,
satisfecha por el sacrificio, empezó a responder de manera visceral. Los árboles se movían violentamente, las rocas comenzaban a moverse, y un rugido profundo resonó por todo el entorno, como si la tierra misma estuviera despertando después de siglos de sueño. La tripulación intentó retroceder, pero las sombras parecían perseguirlos, envolviéndolos en un abrazo mortal. Un aullido feroz llenó el aire, y cada uno de los hombres, sintiendo que la isla los devoraba poco a poco, comprendió que no había escapatoria. El destino de todos estaba sellado. Veneno, ahora completamente transformado, miró a sus hombres por última vez, pero sus ojos ya no contenían humanidad. Solo quedaba el eco de su antigua voluntad, controlado por una fuerza mucho más grande que él. Entonces, el capitán, con la máscara firmemente sujeta a su rostro, comenzó a caminar hacia el centro del altar. La luz de la luna bañaba la escena, y en su caminar, parecía que la isla misma estaba abriendo un portal, un pasaje entre los mundos. Y con su último paso, el sacrificio se consumó. Los marineros, uno a uno, cayeron al suelo, sometidos al poder abrumador de la isla, atrapados en su voluntad, destinados a convertirse en parte de la historia oscura que venía desde tiempos inmemoriales. Capítulo 12. El último acto. La isla estaba en calma, pero solo en apariencia. La tormenta había cesado, pero el aire se sentía espeso, pesado de un poder indescriptible que flotaba sobre cada rincón del terreno. Las sombras se alargaban con la luz de la luna, como si la oscuridad misma tuviera vida, y el sonido de las olas golpeando las rocas parecía más un lamento que el rugido habitual del mar. Veneno, ya transformado por la máscara, caminaba lentamente por la isla. Sus pasos eran firmes y decididos, pero sus ojos, ocultos detrás del artefacto oscuro, brillaban con una intensidad sobrenatural. Ya no era el hombre que había llegado a la isla en busca de riquezas. Ya no quedaba nada de la humanidad que alguna vez gobernó sus decisiones. Ahora, él era parte de algo mucho más grande, algo que lo superaba. Los marineros que quedaban vivos, aquellos pocos que habían logrado sobrevivir a la furia de la isla, se encontraban en un estado de pavor absoluto. Ellos no sabían si lo que veían era real, si lo que sucedía era el fin o si, simplemente, se encontraban atrapados en una pesadilla interminable. El aire olía a humedad y a hierro, un olor metálico que impregnaba todo lo que tocaba. Sabían que ya no había vuelta atrás. En el centro de la isla, el altar donde todo había comenzado estaba cubierto por un manto de niebla. Veneno se detuvo frente a él, como si lo estuviera reconociendo por primera vez. Con una mano, tocó la superficie fría de la piedra, y en ese momento, el suelo tembló. La tierra parecía responder a su presencia, a su conexión con la máscara. Era el último acto. La isla ya había cobrado lo que le pertenecía. No había más sacrificios por hacer, no había más destinos que sellar. Lo que quedaba era un legado oscuro, que trascendería a los hombres y se mezclaría con las leyendas que la isla misma generaría. Las sombras que rodeaban el altar comenzaron a moverse, extendiéndose hacia él, hacia la figura de Veneno. La máscara en su rostro parecía brillar con un resplandor frío, una luz que no era natural. Y fue en ese momento, cuando el último vestigio de humanidad en él desapareció, que la isla realmente reclamó su victoria. La figura de Veneno comenzó a desvanecerse, no físicamente, pero sí en su esencia. Sus ojos brillaban con la luz fantasmal que la máscara había dado a su alma. Los marineros que quedaban, incapaces de mover sus cuerpos, de entender lo que sucedía, solo podían observar cómo la figura del capitán se convertía en parte de la oscuridad misma, fusionándose con la isla. La niebla se levantó, cubriendo todo a su paso, y con ella, la sensación de vida y muerte se hizo indistinguible. La isla había reclamado a su nuevo huésped. El sacrificio había sido cumplido. Uno a uno, los sobrevivientes de la tripulación desaparecieron en la neblina, como si la isla los estuviera tragando. No hubo gritos, no hubo lucha. Solo un silencio espeso, como si el tiempo se hubiera detenido y el destino de todos los hombres estuviera sellado. Y así, la isla volvió a quedarse en silencio, dejando tras de sí solo recuerdos rotos, vestigios de lo que alguna vez había sido una tripulación decidida a desafiar lo desconocido. Ahora solo quedaba la historia, una historia oscura, envolvente, que seguiría existiendo más allá de cualquier intento de comprenderla. Veneno, ahora uno con la isla, permaneció en su centro, en su altar, donde todo había comenzado. Allí, la historia de su vida, de su caída, de su sacrificio,
Quedaría grabada para siempre. El ciclo se había cerrado, y la isla había ganado. El legado del Capitán Veneno y su tripulación quedaría como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo que no se puede comprender, lo que no se debe tocar. Gracias por escuchar este capítulo del Capitán Veneno. Si te ha gustado la historia, no olvides apoyar el canal de Audiomentores. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido y trayéndote más relatos fascinantes. No olvides suscribirte y darle like.